esta hora. Queremos darte las gracias nuevamente, Señor, por tu misericordia, por la posibilidad que nos da, Señor, a algunos de conectarse, a otros de venir de manera presencial hasta tu templo. Te agradecemos por eso, porque podemos todavía hacerlo de manera libre y voluntaria. Mi Dios bendito, queremos en este minuto que vamos a abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda conducir, Señor, nuestro corazón y nuestra mente. Queremos, Señor, y confiamos en que tu palabra, Señor, al ser abierta, al ser exhortada, no regrese a ti vacía. Que esa sea, Señor, la confianza en nuestro corazón y el anhelo de nuestro corazón. Que sea un alimento necesario, mi Dios, para nuestra experiencia espiritual. Dirígeme también, Señor, lo ruego humildemente a través de lo que vaya a decir. Te lo pedimos y lo rogamos humildemente por Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí nos vamos a adentrar, ¿cierto?, de lleno al tema. Vamos a abrir nuestras Biblias efectivamente en el capítulo 2 del libro de Joel. El libro de Joel es bastante especial, ¿no? Es cortito, es un libro que tiene 3 capítulos, ¿ya? Y decir también a partir de lo que menciona Joel, que el mensaje que él transmite, ¿cierto?, es muy similar al que menciona Sofonías. De hecho, se cree a través de lo que se ha estudiado, ¿cierto?, y el comentario bíblico así lo menciona, se dice que son contemporáneos. Por lo tanto, el mensaje de Sofonías y el mensaje de Joel están conectados, ¿ya? Vamos a repasar un poco la lectura bíblica, pero nos vamos a detener un poquitito en el verso 1. Dice así: «Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano». Joel aquí, ¿cierto?, hace alusión a una invasión de algún ejército, pero lo interesante, de lo que menciona Joel es que todo esto que él habla en este capítulo, ¿cierto?, también considera algunos aspectos de aquel día grande de Jehová, cuando habla, ¿cierto?, acerca de la manifestación gloriosa y del regreso también del Señor Jesús. Por lo tanto, por eso, el mensaje que está allí impreso en Joel también es aplicable a nuestra época, ¿ya? Después lo vamos a analizar en más detalle. Pero aquí, miren, hay algo interesante. Sofonías también habla acerca del día de Jehová. Y habla acerca de, efectivamente, ¿cierto?, dice, porque viene el día de Jehová en la última parte porque está cercano, ¿cierto? Sofonías también habla acerca de un juicio de Dios a través de este gran día, ¿cierto? Y a través de esta invasión que ocurrió en ese tiempo histórico, ¿cierto?, al pueblo, ¿ya? Por lo tanto, de alguna forma aquí, por eso les mencionaba, ¿cierto?, los mensajes están ligados, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Ahora, lo interesante de este versículo es que dice: tocad trompeta, ¿cierto?, en Sión. ¿Para qué se tocaba la trompeta? Esa es la pregunta, para ir profundizando un poco el versículo. ¿Qué sentido tenía tocar la trompeta? En el libro de Apocalipsis hay unos ángeles que tocan trompetas, que también tienen un propósito. En este tiempo, y de manera literal, también, ¿cierto?, se tocaba la trompeta. Había allí un centinela, ¿cierto?, que tocaba la trompeta. ¿Con qué propósito lo hacía? La trompeta se tocaba principalmente, ¿cierto?, para indicar, anunciar algo importante, algo urgente, ¿ya? Muchas veces para instruir de alguna forma, ¿cierto?, o transmitir alguna señal, ¿ya? Ahora, se tocaba esta trompeta, ¿cierto?, para dar de alguna forma, dice aquí, y dad alarma. Y dad alarma. Yo no sé cuántos de ustedes se tienen que levantar temprano en la mañana. En mi caso, yo tengo una alarma. Esa alarma suena 10 para las 6. ¿Ya? 10 para las 6 de la mañana suena mi alarmita. Y cuando suena mi alarma, de verdad que yo no puedo continuar durmiendo, porque en realidad me despierta así de un salto. Aquí dice la alarma, ¿cierto? Y la trompeta de alguna forma tenía el propósito de dar alarma, que la gente se despertara de un salto o que si estuviera haciendo algo, alguna cosa, inmediatamente se volcara, ¿cierto? Y mirara a aquel que estaba tocando la trompeta, significaba que algo pasaba.
Ahora, lo interesante, ¿cierto?, es que la alarma se daba con el propósito de que se despierten. ¿Ya? Podemos utilizar ese término, considerando el ejemplo que yo les referí, para que despierten, ¿cierto? Una alarma para despertar, para darse cuenta de algo. Ahora, algo más interesante todavía es lo que dice a continuación. ¿Dónde se daba esa alarma? ¿Dónde se tocaba esa trompeta? Dice aquí, ¿dónde? Tocad trompeta en Sión. Nosotros también hemos estudiado, ¿cierto?, que, el comentario bíblico también lo dice, que efectivamente Sión, ¿cierto?, en el Apocalipsis también se lo menciona y de alguna forma se entiende que es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, ¿ya? Aquí en este momento, ¿cierto?, se estaba tocando la alarma, se estaba tocando la trompeta para despertar al pueblo de Israel. Para anunciar al pueblo de Israel, se estaba tocando la trompeta dentro del pueblo, para anunciar algo importante, ¿ya? ¿Qué era eso importante que se estaba anunciando en el pueblo? Es lo que viene, ¿cierto?, a continuación, porque dice al final del versículo, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Yo les decía que a partir, ¿cierto?, y a raíz de lo que mencionaba la lección de escuela sabática, nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando nuestro Señor Jesús regrese, la humanidad tendrá de alguna forma los rasgos y las características que tenían los antediluvianos. Y en los creyentes, considerando a Noé, sus antepasados, incluso el Espíritu Profecía dice que hasta Matusalem estuvo participando allí de la predicación y también de la construcción del arca. En medio de esos creyentes también se entregó el mensaje del día del diluvio, pero solo se salvó Noé. Qué interesante, ¿no? La alarma en ese minuto también se tocó dentro o en medio del pueblo. También se anunció ese mensaje allí, al pueblo, a los creyentes en ese minuto. Bueno, y dice efectivamente, ¿cierto?, la Biblia, que como en los días de Noé, así será, ¿cierto?, el tiempo en el cual va a regresar el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús. Ahora, este día grande de Jehová, ¿por qué, o este mensaje de Joel, por qué es que es importante para nosotros hoy día? Ya seguramente ustedes están atando algunos cabos, ¿no? ¿Cierto? Algunos cables allí, por decirlo de alguna forma, y están como siguiendo un poquito el hilo del tema. Pero miren, voy a contarles una historia para introducir esto. Hay un registro, ya cuando estuve estudiando en relación al tema y buscando qué material, ¿cierto?, pudiese servir, ¿no?, para enriquecer un poco el mensaje o tal vez para ejemplificarlo un poco más, hacerlo más sencillo de comprender. Hay una historia que se relata en el Conflicto de los Siglos y libros asociados a él sobre un pastor anglicano que tuvo un gran protagonismo en el despertar en Gran Bretaña. Él fue George Whitefield, así se llama. Si lo pronuncié mal, mis disculpas, ¿no? Pero él dice que en el siglo XVIII, ¿cierto?, tuvo gran protagonismo en el gran despertar en Gran Bretaña. Y dice que él donde donde llegaba, a todos de alguna forma amonestaba. Yo no sé, como que trato de figurármelo. Pero él los amonestaba y los llamaba, ¿cierto?, al arrepentimiento, a que comprendieran la palabra, a que estudien, ¿cierto?, y enseñaba acerca de las doctrinas. Y a dónde iba y con quién se topaba, ¿cierto?, y con las familias que encontraba, él siempre entregaba ese mensaje. Y dice que un día él pernoctó en la casa de un coronel, ¿ya? Un coronel. Y este coronel era muy buena gente. Ellos y sus familias eran muy buenas personas, eran amables, eran serviciales, eran hospitalarios, eran dadivosos, atendían al prójimo. En fin, tenían una serie de cualidades que los hacían muy buenos seres humanos, ¿ya? Pero no eran cristianos. Entonces dice el relato que él se quedó, alojó en su hogar varios días, estuvo allí varios días y no sabía cómo decirles que necesitaban una transformación.
no sabía cómo entregarles el mensaje, porque decía, estas personas, ¿qué les voy a decir si ellos cumplen muchas de alguna forma características, ¿cierto?, que debería tener un cristiano? ¿Qué les digo? Y él oraba y decía, y pasaban los días y él no les decía nada a la familia. Y oraba, dice que el último día, antes de irse, se arrodilló nuevamente ante el Señor, ¿cierto?, y oró para pedir que le dijera o que le mostrara cómo podía él impresionar a esta familia o decirles y entregarles ese mensaje. Y dice que en la noche él usaba un anillo y dice que con ese anillo escribió en la ventana, en el vidrio, y les escribió: una cosa les falta. Una cosa les falta. Y a la mañana siguiente, bueno, él se fue y la familia quedó completamente sorprendida porque él, en todos esos días que había estado con ellos, no les había hablado de Cristo, no les había entregado el mensaje. Entonces estaban esperando ellos, estaban como ansiosos, ¿no? Y cuando él se fue pensaron que no lo iba a hacer, que no les iba a entregar ningún mensaje. Y luego dicen que subieron a la habitación de él y leyeron en la ventana: una cosa les falta. Allí estaba el mensaje. Dice que rápidamente el coronel llamó a sus hijas y les dijo: vengan a ver, vengan a leer, vengan a leer. Sí nos entregó el mensaje. Una cosa nos falta. Mis queridos hermanos, como pueblo de adventista, voy a plantearlo así, o como pueblo que espera este gran día del Señor, ¿por qué será que este mensaje de Joel es necesario para nosotros? ¿Por qué será necesario que se toque trompeta en medio de nosotros y que se nos dé la alarma para poder estar, ¿cierto?, atentos a que algo ocurre? Bueno, de alguna forma el comentario bíblico también lo explica. Lo voy a leer textual mejor para no parafrasearlo, ¿ya?, porque es importante que se tenga claridad respecto de ello. El comentario bíblico dice lo siguiente: en vista, dice, de que el gran día del Señor se apresura con ritmo acelerado y que solo quedan unos pocos preciosos momentos del tiempo de gracia, corresponde que la iglesia de Dios se levante de su letargo espiritual y se arrepienta y humille. De alguna forma esto del letargo espiritual nosotros inmediatamente lo asociamos, ¿cierto?, con las características de la Odisea. ¿No es verdad? Hemos estudiado eso en muchas ocasiones. Pareciera ser que nosotros necesitamos que se toque trompeta en medio nuestro. Pareciera ser que necesitamos que se nos dé una alarma que nos despierte, que nos saque de alguna forma de ese letargo o de esa tibieza espiritual. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes, la experiencia de Noé? Ya la estudiamos dentro de la mañana, ¿cierto?, en la escuela sabática. Pero en la experiencia de Noé, solo él fue hallado justo. ¿Por qué sería que él fue hallado justo? Es un tema que igual lo estuvimos estudiando en alguna ocasión, ¿cierto? Y era en definitiva porque él caminaba con Dios, ¿cierto? Y algo interesante que igual estudiamos hoy en la mañana, que él de alguna forma exteriorizaba su fe a través de sus acciones. Él, ¿cierto?, actuó por fe a través de su obediencia. Él construyó el arca tal y cual el Señor le dijo que la construyera. ¿Ya? Entonces, su fe y su acción, ¿cierto?, que de alguna forma hablaba en relación a su fe, iban de la mano. Ahora, piensen ustedes en otro evento importante y con el cual también nosotros nos identificamos como pueblo que espera. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Dios vivía las ceremonias, los rituales en el pueblo? Estoy hablando, ¿cierto?, de los sacrificios diarios y también cuando una vez al año ocurría el día de la expiación. Nosotros hemos estudiado en profundidad, ¿cierto?, lo que refiere el día de la expiación. También comprendemos, ¿cierto?, cuándo comenzó de alguna forma la expiación, la limpieza de este lugar santísimo en el cielo, ¿cierto? Sabemos cuándo comenzó. Estamos viviendo el día de la expiación. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud en este momento? Si lo analizamos, ¿cierto?, y nos
buscamos como referencia la actitud del pueblo de Dios en ese momento, cuando vivía de manera literal la expiación por sus pecados. Voy a compartir con ustedes otro texto que está allí en Patriarcas y Profetas, que habla en relación a esto del día de la expiación, y dice lo siguiente. Dice: todo hombre debía contristar su alma mientras se verificaba la obra de expiación. Miren qué interesante esto que viene a continuación. Todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis de corazón. Si nosotros, que somos el pueblo que espera el segundo advenimiento y que sabemos que estamos viviendo este día de la expiación, deberíamos, ¿cierto?, estar en un profundo análisis de nuestro corazón. Por eso es necesario que se toque una trompeta en medio de nosotros, en medio del pueblo, que se dé una alarma, que nos despierte, porque es necesario que nosotros, ¿cierto?, estemos permanentemente humillados delante de la presencia de nuestro Dios, en una revisión profunda de nuestro corazón. Por eso es que este mensaje es necesario. Ahora, si ustedes siguen, ¿cierto?, la lectura del capítulo 2 de Joel, aquí efectivamente, a partir de lo que yo les leía, ¿cierto?, en el verso 12, habla precisamente de esto, de cuál debería ser nuestra actitud. En ese minuto, allí al pueblo, ¿cierto?, se le llamaba a que, dice así, el verso 12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y lean lo que dice el verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Nosotros sabemos que la intención de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, ¿cierto? Que todos podamos gozar de la bendición de la salvación. Ahora, nuestra actitud debería ser, ¿cierto?, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y aquí, de alguna forma, de acuerdo a lo que menciona, ¿cierto?, el libro El Servicio Cristiano y lo que también menciona el comentario bíblico, ¿cierto?, está hablando de algo muy práctico que tiene que ocurrir en nuestra vida, que es el reavivamiento y la reforma. Ahora, no puede haber reforma si no hay reavivamiento. El Servicio Cristiano, efectivamente, en la página 53, habla precisamente y describe qué es el reavivamiento y qué es la reforma, pero están aquí explicitadas, están explicadas, ¿cierto?, en el libro de Joel, en el verso 12 y 13. A esto hace referencia el reavivamiento y la reforma. Y por eso es que Joel comienza diciendo, tocad trompeta en Sión, tocad trompeta en medio del pueblo, despertad, paren todo. Algo está ocurriendo, algo estamos necesitando. Y es esto, convertíos a mí con todo vuestro corazón. El reavivamiento, y lo voy a leer también textualmente, citando a nuestra hermana, ¿cierto?, que escribió inspirada por el Señor, allí en Servicio Cristiano, en la página 53, dice que el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección, dice, de la muerte espiritual. Una resurrección de la muerte espiritual. Pregunta, ¿el reavivamiento es externo o interno? ¿Ocurre dónde? Ocurre en el corazón. Por eso aquí Joel comienza diciendo, convertíos a mí con todo vuestro corazón primero. Y luego viene la segunda parte, que es la reforma. Y la reforma está asociada a las acciones, a lo que yo hago. Pero esa reforma es imposible que ocurra si en mí no ha ocurrido un reavivamiento. ¿Ya?
En referencia a la reforma, el Espíritu de Profecía dice allí mismo en la página 53 en el libro Servicio Cristiano, dice que la reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar la obra señalada, y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. Ambas deben combinarse. Y lo voy a ejemplificar aquí con el verso 13 del libro de Joel. Cuando aquí Joel les dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, cuando los sacerdotes, ¿cierto?, aquellos que oficiaban ceremonias en el templo en medio del pueblo, rasgaban sus vestidos, era señal, ¿cierto?, de una profunda calamidad, ¿ya? Y de un profundo dolor y una profunda experiencia interna que estaban viviendo, ¿ya? Pero muchas veces esa exteriorización no estaba acompañada de aquella experiencia interna. Por lo tanto, por eso aquí Joel les dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque podemos tener acción, podemos hacer cosas, pero si no están acompañadas o motivadas por un reavivamiento espiritual, son meras acciones. Una cosa nos faltaría. ¿Me entienden? Entonces, por eso aquí Joel dice primero, convertíos a mí de todo vuestro corazón, y después dice, rasgad vuestro corazón, en señal de este reavivamiento, de efectivamente, ¿cierto?, ser transformado desde dentro hacia afuera. Ahora, algo interesante y en relación a lo que menciona también el Espíritu de Profecía, de que ambas tienen que ir combinadas, tanto el reavivamiento como la reforma, el proceso interno como las acciones, la exteriorización de lo que a mí me pasa internamente, tienen que ir combinadas para cumplir la obra señalada. ¿Ya? Aquí efectivamente, ¿cierto?, en el verso 12, cuando les dice primero, convertíos a mí con todo vuestro corazón, luego, ¿cierto?, les dice, con ayuno y lloro y lamento, que era la acción, ¿no? Lo que yo de alguna forma exteriorizo luego de convertir mi corazón. Ahora, ¿por qué es que es importante este reavivamiento y esta reforma? Miren, lean la pregunta que se hace en el verso 11. Al final del verso 11 hay una pregunta bien interesante. Dice así, voy a leer solo la pregunta. Voy a leer solo la pregunta que aparece al final del versículo 11. ¿Quién podrá soportarlo? Refiriéndose al día grande de Jehová. ¿Quién podrá soportarlo? Y si nos vamos, busquen en sus Biblias Apocalipsis, el capítulo 6. Hablando, ¿cierto?, también de este gran día del regreso del Señor, de su manifestación luego de la gran tribulación, ¿cierto? En el verso 17 del capítulo 6 de Apocalipsis dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Muy similar a la pregunta que hace Joel, ¿no? Muy interesante. ¿Quién podrá soportarlo? Bueno, solo aquellos que hayan vivido la experiencia de haber sido, ¿cierto?, haber tenido un reavivamiento espiritual, ¿cierto? Y al mismo tiempo eso haya sido acompañado de una reforma. Por eso es que cobran tanta relevancia para nosotros estos versículos. Nosotros somos el pueblo que espera el gran día de Jehová. Y es necesario que se toquen las alarmas, porque es necesario que nos convirtamos al Señor de todo nuestro corazón, que rasguemos nuestro corazón y que eso vaya acompañado de acción. Y necesariamente va a ir acompañado de acción. Noé pasaba tiempo con el Señor. Eso le permitió confiar y conocer, ¿cierto?, que la palabra de Dios era verdadera. Por lo tanto, cuando el Señor le dijo va a haber un diluvio, él creyó, confió en su palabra. Y eso iba acompañado de acción, de todo lo que él hizo,
la construcción del arca, el mensaje que se predicó por ¿cuánto tiempo de gracia tuvieron los antediluvianos? ¿Cuántos años predicó Noé el mensaje? 120 años. Nosotros estamos viviendo el gran día de la expiación. El santuario celestial en el cielo, el lugar santísimo, se está purificando. ¿Por qué? Porque es necesario que el pecado sea erradicado del cielo. Y en este momento es crucial que nosotros estemos, al igual que el pueblo en la antigüedad, en un momento solemne, rasgando nuestro corazón, convirtiéndonos al Señor de todo nuestro corazón. Y lógicamente eso nos va a llevar a la acción. Eso nos va a llevar a la acción. Ahora, ¿quiénes se van a sostener en pie? Todos aquellos que hayan vivido, ¿cierto?, un reavivamiento y una reforma. Y saben que cuando uno hace el análisis, porque la idea es que esto sea práctico para nuestra vida, ¿no? Cuando uno se analiza, ¿cierto? ¿Y cómo podría exteriorizarse tal vez este reavivamiento y esta reforma? Hay mucha luz al respecto, ¿ya? Pero una persona que ha vivido un reavivamiento y una reforma espiritual, que ha contristado su corazón al Señor, ¿no?, y obra en consecuencia, tiene una vida de oración y acción combinadas. Oración y acción. Y vaya, mis hermanos, que en este tiempo necesitamos permanecer en oración, pero al mismo tiempo en acción. Trabajar para su iglesia, para proclamar este mensaje, para entregar este mensaje a las personas, ¿cierto?, que desconocen el gran día de Jehová y que se viene y que se acerca. Una persona que ha vivido el reavivamiento y la reforma, ¿cierto?, en su vida y en su día a día, es modelada por el Espíritu Santo. Su voluntad es conducida por el Espíritu Santo. Una persona que ha vivido el reavivamiento y la reforma en su vida es fiel. Es fiel. Es fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, pero no solo en eso, también en la observancia del sábado. Y no solo en eso, sino también en cómo él dirige, ¿cierto?, y en las decisiones que toma es fiel. Coloca al Señor en primer lugar. Una persona que ha vivido el reavivamiento y la reforma tiene, lógicamente, una vida de devoción personal, si es que es solito, y familiar. Y ahí está la pregunta. Nosotros, ¿estamos viviendo esa experiencia que es necesaria para nuestras vidas de reavivamiento y de reforma? Una persona que ha pasado por esta experiencia, que ha contristado su corazón, se distingue de los demás, marca la diferencia. En el lugar que usted lo coloque, va a ser luz. En el lugar donde usted lo coloque, se va a distinguir, ya sea hasta en su forma de vestir inclusive. Una persona que ha pasado por esta experiencia y que ha sido reavivada y reformada, valora su salud. Y hay promesas maravillosas que están allí en el Espíritu Profecía, que incluso hasta nuestros hábitos alimenticios van a ser transformados antes del día de Jehová. Y aquí viene algo bien interesante y que yo creo que nuestra iglesia, como cuerpo, digo yo, necesita. Una persona que ha sido o que ha vivido la experiencia del reavivamiento y la reforma en su vida, tiene una vida de renuncia y compromiso. Y vaya que necesitamos compromiso en nuestra iglesia. Y lo digo así, muy humanamente, muy humanamente. Vaya que necesitamos compromiso, mis hermanos. Yo oro por eso. Renuncia y compromiso. ¿Renuncia a qué? A mi voluntad, para someterme a la voluntad del Señor. Hay un propósito, hay un sentido de existencia para cada uno de nosotros. No es casualidad que nosotros nos hayamos conformado como cuerpo, como iglesia. Tenemos un propósito, un sentido que cumplir aquí antes de que se manifieste el día grande de Jehová. Pero necesitamos este reavivamiento y esta reforma profunda en nuestro corazón, mencionada allí en el verso 12 y 13 de Joel,
para efectivamente cumplir este propósito al cual hemos sido llamados. Queridos hermanos, y con esto voy terminando ya, hay algo que a mí me llama la atención y que, por lo menos en mí, todo este tema hizo un análisis profundo de mi experiencia y también, ¿cierto?, me queda en el llamado que se hace en el versículo 12, en la primera partecita. Por eso, pues, hay una palabrita allí que dice, por eso, pues, ahora, no mañana, no el lunes, ahora es necesario que nosotros comprendamos, ¿cierto?, esta señal de alerta que se está tocando en el interior del pueblo de Dios. Necesitamos, para resistir el día malo, como dicen, ¿cierto?, ahí en la Escritura también, vivir esta experiencia de convertirnos al Señor con todo nuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, y rasgar nuestro corazón. Que el Señor pueda ayudarnos a comprender, a tomar las decisiones para que esto sea una realidad en cada uno de nosotros. Y el día de mañana, cuando el día de Jehová, ¿cierto?, se manifieste en gloria y majestad, nosotros podamos ser de ese grupito que se mantuvo en pie porque había tenido esta experiencia. Que el Señor les bendiga. Un feliz sábado.